La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Reprogramando mi obediencia. Nacemos con la capacidad natural de desobedecer. Transgredir normas es algo común en nuestra sociedad. Sin embargo, la obediencia a Dios es la marca de la fe cristiana. Aprenderemos hoy cómo reprogramar nuestra obediencia a Dios. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos estudiando los reyes de Israel. El rey que nos toca en este programa es un rey bueno, el segundo. Habíamos visto en el programa anterior el rey Asa. Veníamos de dos reyes malos, Roboán y Jeroboán. Ahora estamos con reyes buenos. Hoy nos toca el rey Josafat. Esto está en 2 Crónicas, capítulo 17. En realidad la vida de Josafat está en los capítulos 17, 18, 19 y 20 de 2 Crónicas. Y el tema propuesto para este programa es reprogramando mi obediencia. Cuando uno habla de reprogramar, supone que hay una fuerza que desprogramó nuestra vida, desprogramó la juventud. Es como que es un virus que afecta el disco rígido y necesitamos resetear la máquina. Vivimos en un tiempo donde este saqueo de valores que afecta a toda la juventud latinoamericana ha llevado a influenciar a los jóvenes cristianos para tomar la desobediencia como algo natural. Y necesitamos sin duda entender que la marca del cristianismo es una vida de obediencia. Uno diría, ¿cuánto nos está afectando como cristianos toda esta corriente posmoderna? Y saben, uno logra descubrir que, como me decía un pastor, el gran problema de nuestro cristianismo de hoy es que la vida va por un lado y el discurso va por el otro. El mensaje va por un lado y la vida va por el otro. Y allí viene aquel dicho popular que dice, tu vida habla tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras. Es muy difícil en este tiempo intentar que la gente escuche el Evangelio si no ve en nosotros vidas que son obedientes al discurso que predicamos. Claro, la marca de la sociedad posmoderna es la marca de la masificación. Predicando en un colegio cristiano, los profesores me decían, mira, los adolescentes de este tiempo viven el fin de semana en un combo en el cual están las fiestas, el alcohol, la música, las drogas y el sexo. Y es un combo explosivo, donde las conductas de los jóvenes son arrastradas por el mundo y entran en una vida de desobediencia. Cuando uno llega al capítulo 17 de 2 Crónicas, encuentra un rey Josafat que en un ambiente completamente marcado por la desobediencia, él reprograma su vida en obediencia a Dios. Y vamos a ver aquí 3 secretos prácticos para nuestra vida como jóvenes, como creyentes, de cómo reprogramar nuestra obediencia a Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 17 de 2 Crónicas, reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá, colocó gente de guarnición en tierras de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Al 3er año de su reinado, envió sus príncipes para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ello envió a todos los levitas, y con ellos a los sacerdotes, Elisama y Joram, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando
al pueblo. Sin duda, estos 9 versículos muestran el impacto de una vida reprogramada en obediencia. Pudiera hacerte una pregunta incómoda en este momento. ¿Estás conforme con tu vida de obediencia a Dios? ¿En cuántos aspectos de nuestra vida vemos que la desobediencia, la rebeldía y la transgresión se ha convertido en una marca que no debería ser la de los cristianos, pero la del mundo se ha vuelto nuestro corazón y nuestra vida? Cuando uno mira la vida de Josafat, vemos a alguien que sin duda reprogramó su vida en obediencia a Dios. Y vamos a ver 3 columnas de la vida de Josafat. Miren, Josafat llegó en un ambiente adverso. Reinó 25 años en Judá. Llegó al trono a los 35 y en los 4 capítulos que se relata de Crónicas y los capítulos que encontramos en el libro de Reyes, vemos a alguien que marcó una diferencia en su generación exactamente por su vida de obediencia. Cuando uno habla de reprogramar la obediencia, encuentra que este concepto no solamente lo encontramos aquí en la vida de Josafat, en varios pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Pedro, escribiéndose a los esparcidos en su primera carta, capítulo 1, versículo 14, y por supuesto a nosotros también, dice: como hijos obedientes, no se conformen, no se amolden a los deseos que tenían antes en la vieja vida. Le está hablando a judíos y a cristianos. ¿Sabe? Lo que está queriendo decir aquí Pedro es que hay que reprogramar la vida en obediencia a Dios. Primero habla de que hay que desactivar la tiranía de los deseos descontrolados. Dice, no se conformen, no se amolden al mundo. En segundo lugar, para reprogramar la obediencia, Pedro dice, hay que profundizar la relación con Dios y utiliza como hijos a padres. Habla de hijos obedientes. Como hijos obedientes no se amolden a los deseos. Está diciendo, mire, para reprogramar la obediencia hay que profundizar la relación con Dios. Pero en tercer lugar, habla de responder al llamado de integridad. Agrega después, porque el que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pablo toma este mismo concepto en Efesios capítulo 4, versículo 22, y habla a los efesios de reprogramar la vida en obediencia. Dice la palabra de Dios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado de deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vístanse del nuevo hombre. Estos verbos sin duda hablan de reprogramar la vida a Dios. ¿Cuáles son las 3 columnas con las cuales Josafat reprogramó su vida en obediencia a Dios? En primer lugar, necesitamos desactivar la influencia del sistema. Capítulo 17, versículo 3, dice que no buscó a los Baales, a los ídolos. En segundo lugar, necesitamos desarrollar una intimidad profunda con Dios. Dice el capítulo 17, versículo 4, sino que buscó al Dios de su Padre. Y en tercer lugar, necesitamos despertar a invertir la vida en un servicio a Dios. Capítulo 17, versículos 6 al 9, dice que animó su corazón en los caminos de Jehová y enseñaron teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Número 1, desactivar la influencia del sistema. Dice el capítulo 17 de Segunda Crónicas, versículo 3, que no buscó a los Baales. Hay frases interesantes aquí en los versículos 3 y 4 que muestran la decisión de desactivar la influencia de la corriente idólatra que había en aquel tiempo, y esto está mostrado con 2 frases, una afirmativa y una negativa. La frase afirmativa está en el versículo 3, anduvo en los caminos primeros de David su padre. La frase negativa está en el versículo 4, no según las obras de Israel. Miren, esta frase negativa utiliza el término obras de Israel. Y normalmente esta frase era usada para acentuar la constante que había en aquel tiempo de adorar becerros e imágenes y dioses. Aquí la palabra obra en el original implica una actitud de la voluntad. Los ídolos significaban para Israel una droga, una influencia letal. Los ídolos se levantaban y automáticamente toda la cultura
pecaminosa que traían estos ídolos paganos cambiaba toda la conducta de Israel. De la obediencia pasaban a la desobediencia. Es un poquito aquella figura cuando el pueblo es quitado de Egipto de mano de Moisés, llegan al pie del monte de Sinaí. Él va a buscar las tablas de la ley para transmitir las palabras. Demora 40 días. El pueblo gime pidiendo un ídolo. Aarón hace un becerro de oro. Se descontrolan en un pecado y en una desobediencia tremenda. Moisés baja con Josué y viene el juicio para todos aquellos que habían reemplazado a un Dios que había abierto el mar rojo por un becerro inanimado que los volvía a la vieja vida de Egipto. ¿Saben? Esa es la corriente de la desobediencia. Pablo escribe en Efesios capítulo 2, versículo 2, la necesidad de desactivar la influencia del sistema para tener una vida reprogramada en obediencia a Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo funciona el mecanismo de esta influencia del sistema que hay que desactivar para reprogramar la obediencia a Dios? Bueno, miren, lo primero que hay que entender es que el sistema es una trampa diabólica. Santiago, en capítulo 1, versículo 14 al 15, habla de que cada uno de nosotros somos atraídos según los propios deseos, somos seducidos, y todos estos verbos hablan de la trampa diabólica que hay en la corriente del sistema. Detrás de la trampa está el trampero. Detrás de la tentación está Satanás. Y habla de los sentidos. Claro, los sentidos son la ventana del alma. Nuestros ojos, nuestras manos, el tacto, nuestros oídos. Y por allí el sistema, con los medios masivos de comunicación, con la música que escuchamos, con las imágenes que consumimos, hacen una trampa diabólica para arrastrarnos en medio del sistema y quebrar nuestra obediencia a Dios. No solamente tenemos que entender que la influencia del sistema es una trampa, sino también es un proceso que nos lleva a quedar lejos y aparte de Dios. Tito habla de este sistema diciendo que en esta influencia existen mandamientos de hombres que, acá está el verbo, apartan de la verdad. Tito 1:14. ¿Cómo funciona este proceso de influencia para dejarnos aparte? Primero es una trampa, después es un proceso. Bueno, el Salmo 1, en los versículos primeros, habla de la bienaventuranza de aquel que no se deja influenciar por el sistema. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esto tiene que ver con influencia. Que no estuvo en camino de pecadores. Esto tiene que ver con participación. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto tiene que ver con identificación. Aquí está hablando de la bienaventuranza de aquel que no se deja influenciar por el sistema, pero quien lo permite, como Pedro en el patio de Caifás, sigue este proceso que lo va a dejar lejos de Dios, negando al Señor, apartado de Dios. Aquí hay tres cosas que Pedro vivió, las del Salmo 1, influencia, participación e identificación. Vean a Pedro relatado en el Evangelio de Mateo, dejándose llevar por todos los enemigos de Jesús que estaban en el patio mientras el maestro era juzgado injustamente por los pecadores. Vean a Pedro participando en medio de ellos. Dice que se sentó entre ellos, dice el evangelista Mateo. Ve a Pedro identificado con los enemigos de Cristo, blasfemando, negando al Señor. Vean a Pedro llorando amargamente cuando el gallo canta. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en la trampa diabólica? Estamos en el proceso de quedar aparte y finalmente pagamos el alto costo de vivir una vida de desobediencia. Santiago capítulo 5 versículo 20, hablando de hacer volver al que está apartado, al que está extraviado de la fe, habla de que aquel que le hace volver salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Saben, aquí no habla de la muerte física, habla del estado de parálisis, de muerte espiritual que está aquel que se ha apartado del Señor. ¿Te das cuenta? La única manera de reprogramar la vida de obediencia es desactivar
toda la influencia del sistema. Josafat lo hizo, no buscó a los Baales, quitó las imágenes, porque él sabía que había una trampa, un proceso y un alto costo. Quiero preguntarte en este tiempo, ¿cómo es tu vida frente al sistema? ¿Cuánto del sistema, cuánta de la influencia del mundo necesitas desactivar porque tu vida de obediencia ha sido cambiada por una vida de desobediencia y ofensa a Dios? Recuerdo un joven muy lejos de aquí, terminó una reunión en una campaña de Semana Santa y vino y me dijo, mi vida ha desbarrancado. Empecé a tener relaciones prematrimoniales con mi novia, siendo cristianos. Comencé a visitar páginas pornográficas. Mi mente se ensució. La influencia del sistema y el mundo me llevó a caer tan bajo. No puedo creer hasta dónde caí. Necesito volver al Señor. Y yo le dije, tenés que volver sobre los pasos. Recuerda de dónde has caído y vuelve al Señor. Quizá tú eres alguien que está viviendo como en el patio de Caifás, como Pedro, el amargo canto del gallo de una vida lejos de Dios. Quizás inclinás tu cabeza en la almohada cada noche, lleno de culpa, ya no podés leer la Biblia, no podés elevar oraciones, tu corazón se enfrió. Y cuando mirás para atrás, mirás tu vida cerca de Dios y decís, ¿dónde empezó todo esto? Y empezó con la influencia del sistema. Josafat sabía que para reprogramar su obediencia necesitaba cortar con todo lo que tenga que ver con la influencia del mundo. Saben, la Biblia es tajante cuando hay que tomar decisiones para desactivar el mundo. No se puede vivir con un pie en ambos lados. Cualquier doble vida significa una vida de desobediencia a Dios, de infelicidad. Por ejemplo, lo primero que nos dice respecto a la vida del mundo, a las obras de la carne, a la influencia del mundo, en Romanos capítulo 13, versículo 12, dice que tenemos que desechar las obras de las tinieblas y vestirnos de la luz. Además, la Biblia dice en 1 Juan 3:8, un versículo que nos habla claramente de la obra del Señor. Dice, el que practica el pecado, 1 Juan 3:8, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y aquí viene la esperanza. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Este verbo deshacer se puede traducir aniquilar. No solamente hay que desechar las obras, Romanos 13:12, sino hay que permitir que Cristo las aniquile de nuestra vida. Mirá, si querés desactivar la influencia del sistema, tenés que traer con nombre todos los pecados y las imágenes y las influencias y confesarlas al Señor, para que Él por su Espíritu Santo y su poder las deshaga, las aniquile. Pero además Efesios capítulo 5 versículo 1 dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Aquí hay dos acciones más. No solo desechar, Romanos 13:12, no solo deshacer, 1 Juan 3:8, sino además no participar y reprenderlas, Efesios 5:1. Claro, quiero preguntarte, ¿qué tenés que desechar? ¿Qué tenés que deshacer? ¿De qué no tenés que participar? ¿Y qué tenés que reprender? Todo lo que haya del mundo hay que traerlo a los pies del Señor. En segundo lugar, necesitamos desarrollar una intimidad profunda con Dios. La vida de reprogramación de la obediencia no solo tiene una actitud de desactivar con el mundo, hay que empezar a desarrollar una profunda relación con Dios. El versículo 4 del capítulo 17 de Segunda Crónicas dice que Josafat buscó al Dios de sus padres. Mirá, la obediencia y la integridad son dos caras de una misma moneda. Ambas dependen de tu relación con Dios. Repito, la obediencia y la integridad son dos caras de una misma moneda. Ambas dependen de profundizar nuestra relación con Dios. Josafat no entiende. Sería imposible llevar al pueblo a la obediencia si primero no desactiva la corriente del mundo. Pero él sabía que para sostenerlo en el tiempo tenía que profundizar una intimidad con Dios. Josafat, en primer lugar, profundizó
la palabra de Dios como prioridad en su vida para que sea prioridad en la vida del pueblo. En los versículos 6 al 9 vemos cómo Josafat literalmente evangeliza a la nación. Con la palabra, con la ley abierta. Es imposible influenciar a personas con la palabra si la palabra primero no me influenció a mí. Cuando alguien viene a hablarme de un mensaje que he dado, que escuchó por allí en la web, que me escuchó en una conferencia y me habla de algo que fue de bendición para su vida, le digo, primero fue de bendición para la mía. Es imposible transmitir algo que primero no me haya impactado a mí. Necesito sumergirme en la palabra de Dios, ver cómo emergen esas verdades para corrección de mi vida y entonces puedo ser una bendición para otros. Claro, buscar la palabra de Dios tiene que ser una prioridad en mi vida. Por eso Pedro dice, capítulo 2 de su carta, de su primera carta, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, Josafat no solamente hizo de la palabra de Dios una prioridad en su vida, buscó constantemente en oración a Dios en cada decisión. Lo vamos a ver en el capítulo 19, versículo 31, cuando comete un error de salir en alianza con Acab a la batalla con los sirios lo rodean y él clama al Señor y Jehová lo ayuda y lo aparta de la muerte. ¿Sabes? Josafat fue un hombre que profundizó la vida de oración. Mirá, quien va a desarrollar una vida de obediencia va a tener que poner delante del Señor todas sus luchas. Cada vez que hablo con jóvenes que tienen problemas con su identidad sexual, con su adicción a la pornografía, con la adicción a un vicio, con pecados que le modifican la vida, que lo llevan a llorar pecados profundos, le digo, mirá, mientras estés bien con Dios vas a tener vida de victoria. No podés darte el lujo de andar mal un solo día, porque allí va Satanás. Claro, Josafat lo sabía frente al desafío que tenía con esta nación. Josafat comprendió que su comunión con Dios era una cuestión de supervivencia. ¿Cómo cambiar un entorno tan adverso? Solo con una vida de comunión que responda a saber que si no tengo una profunda relación con Dios, no puedo sobrevivir en este mundo. El salmista lo dice en el Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama mi alma por ti, Señor. Pero además, desarrollar una íntima, profunda relación con Dios, además de entender que la palabra es una prioridad, que la oración es una decisión, que la comunión con Dios es una cuestión de supervivencia, Josafat confirmó con hechos su obediencia a Dios. Dice el versículo 4 que anduvo en los mandamientos de Dios. La diferencia entre Josafat e Israel es que Josafat confirmaba con hechos la obediencia e Israel vivía en una doble vida. Mire, para aquellos que van a reprogramar su vida de obediencia, tienen que entender que los hechos van delante de las palabras. Cristo es presentado por Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles a su amado Teófilo y dice en el primer tratado, capítulo 1 del libro de los Hechos, oh Teófilo, te hablé de las cosas que Jesucristo comenzó a hacer y enseñar, hechos delante de las palabras. En Esdras capítulo 7, versículo 10, cuando Esdras viene a influenciar el pueblo para restituir el culto, dice que propuso en su corazón inquirir la ley para cumplirla y enseñarla. Primero cumplirla, obediencia, después enseñarla. Pablo escribe a Timoteo y le dice, sé ejemplo de los creyentes en conducta, en fe, palabra, pureza. ¿Sabes? El primer deber de un ministro comprometido con Dios es mostrar en su vida lo que quiere que los otros logren. ¿Sabes? Necesitamos desarrollar una profunda relación con Dios. Primer columna de una vida reprogramada en obediencia. Necesitamos desactivar la influencia del sistema. Segunda columna, necesitamos desarrollar una profunda intimidad con Dios. Para terminar, tercer columna, necesitamos despertar a invertir la vida
en servicio a Dios. Los versículos 6 al 9 nos presentan en foco un Josafat activo, sirviendo a Dios, un hombre que era laico, ocupado de administrar una nación, de defenderse en la frontera con sus enemigos, de ser un estadista. A pesar de todo eso, nada del trabajo y las riquezas le impidieron servir a Dios. Dice en el versículo 9, enseñaron teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Y dice el versículo 6, animó su corazón en los caminos de Jehová. ¿Saben? Animó su corazón. Tiene que ver con el deseo activo de servir al Señor. La obediencia se convirtió en un motor de servicio. El que reprograma su vida en obediencia necesariamente no queda en punto muerto. Comienza a servir a Dios. El verbo animar habla de exaltar el corazón. ¿Saben? Este fue un ejemplo de un laico, es decir, alguien que no está a tiempo completo, pero ni el secularismo ni las riquezas fueron una trampa. Versículo 5 dice que tuvo riquezas y gloria en abundancia. La abundancia fue un lubricante a las ruedas de la obediencia. Queridos míos, no servir a Dios es desobedecer. No entender que el servicio en la iglesia, el desarrollo de los dones, es el plan trazado por Dios. Cualquier otro reemplazo del servicio a Dios nos va a llevar a una vida de desobediencia. El trabajo, el título, los recursos son medios para poder promover la obra de Dios y no vivir para nosotros mismos. Miren, fue tan impactante la obra de servicio a Dios que cuando uno llega al versículo 16 presenta a todos los valientes de este rey y dice en el versículo 16, tras este Amasías, hijo de Sicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200.000 hombres. Miren, el servicio y la vida de obediencia ha sido tan impactante que uno de sus generales se ofreció voluntariamente a Dios, y con él 200.000 hombres. Necesitamos reprogramar para terminar nuestra vida de obediencia. ¿Qué tenemos que desactivar del mundo? Traigámoslos en este tiempo a los pies de la cruz. ¿Qué vida de comunión tenemos que desarrollar? Volvamos a la Biblia, a la oración, a la comunión con Dios. ¿A qué servicio tenemos que despertar que hemos prolongado por años? Miren, un querido hermano escuchó un mensaje que hablé acerca de los sueños de la vida. Y él, cuando terminó el mensaje, en silencio tomó una decisión de reprogramar su vida en obediencia. Después de unas reuniones vino a hablar conmigo y me dijo, mira Gustavo, yo ese día me di cuenta que tenía que ir a pedir perdón a todos los que estaba enojado, porque desde que los resentimientos y las amarguras ganaron mi corazón, dejé de servir al Señor, me sentí atado, indigno. Liberé mi alma, tomé la decisión de pedir perdón y ahora quiero vivir una vida de obediencia. ¿Qué paso de fe tenés que dar para reprogramar tu vida de obediencia? Ven en oración al Señor allí donde estás. Y si vos me estás escuchando y nunca conociste a Cristo, nunca te encontraste con Él, el primer paso de obediencia es pedirle perdón por tus pecados, abrirle tu corazón y pedirle que sea tu Salvador. Podés hacerlo ahora con una oración de fe. Decile, Señor, te pido perdón por mis pecados. Te acepto como mi Salvador. Señor, ayúdame a ser un cristiano obediente. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.